Alex y Jamie siempre habían soñado con ser dueños de una casa histórica y pintoresca, un lugar donde cada crujido y gemido contuviera una historia. Entonces, cuando Alex heredó la antigua casa de su abuela, ubicada en el corazón de un pueblo tranquilo, parecía el destino. Una mezcla de emoción y nostalgia los invadió al cruzar el umbral de su nuevo hogar, un lugar lleno de recuerdos y ecos del pasado. Cuando empezaron a instalarse, su curiosidad los llevó al ático. Era una cápsula del tiempo, llena de baratijas y tesoros de épocas pasadas. En medio del mar de objetos olvidados, un objeto peculiar llamó su atención: un espejo antiguo, con un marco ornamentado pero empañado por el tiempo. Su superficie estaba grabada con símbolos que ni Alex ni Jamie reconocieron, lo que desprendía un aura de mística y tradición antigua. «Mira esto, Jamie», dijo Alex, trazando con los dedos los intrincados diseños. «¿Alguna vez has visto algo así?» Jamie se inclinó y sus ojos reflejaron el curioso brillo del espejo. «Es hermoso, pero un poco inquietante. ¿Crees que era de tu abuela?» «No lo sé», respondió Alex. «Nunca lo había visto antes. Tal vez estaba escondido por alguna razón. A pesar del aura inquietante del espejo, decidieron colocarlo en su dormitorio, decisión que pronto llegarían a cuestionar. Esa noche, mientras la casa susurraba con los suaves sonidos del asentamiento, Jamie se encontró atrapada en un sueño vívido. Estaba deambulando por la casa, guiada por una fuerza invisible, hasta que tropezó con una habitación oculta, una habitación que no figuraba en ningún plano ni en ningún recuerdo que tuviera de la casa. En su sueño, la habitación latía con una energía oscura, sus paredes llenas de estantes llenos de rarezas y tomos antiguos. En el centro había un pedestal que sostenía un objeto que irradiaba una luz siniestra. Jamie extendió la mano, con la mano temblorosa, pero antes de que sus dedos pudieran rozar el objeto, se despertó sobresaltada y su corazón se aceleró. Jadeando para respirar, Jamie se giró y encontró a Alex, ya despierto, mirándola con preocupación. «¿Otra pesadilla?», preguntó suavemente. Jamie asintió, con los ojos muy abiertos por los vívidos restos de su sueño. «Fue en la casa, Alex. Una habitación escondida que nunca había visto antes. Se sentía tan real». Alex la rodeó con su brazo, ofreciéndole consuelo. «Es solo el estrés de la mudanza, estoy seguro. Pero mañana, ¿por qué no miramos a nuestro alrededor? Solo para tranquilizarlo». Cuando amaneció, arrojando una suave luz a través de las ventanas, la pareja se embarcó en una búsqueda impulsada por los fragmentos del sueño de Jamie. Lo que no sabían era que su curiosidad pronto los llevaría a descubrir secretos enterrados en lo más profundo de las paredes de su nuevo hogar, secretos que desafiarían su comprensión de la realidad y los pondrían en un camino que nunca podrían haber imaginado. Al día siguiente, después de un tranquilo desayuno, el ambiente en la antigua casa estaba cargado de una mezcla de expectación e inquietud. El sueño había sido tan vívido, tan intenso, que permaneció en Jamie, coloreando sus pensamientos y sentimientos. Alex notó su mirada distante mientras tomaba un sorbo de café, su mente claramente en otra parte. «Estás pensando en el sueño, ¿no?», preguntó Alex, rompiendo el silencio. Jamie asintió y dejó su taza. «No puedo quitármelo de encima, Alex. Lo sentí más como un recuerdo que como un sueño. Los detalles eran muy específicos, muy claros». Decididos a aliviar la angustia de Jamie, decidieron explorar la casa, habitación por habitación, comenzando desde el ático hacia abajo. El ático, con sus rincones polvorientos y sus sombras, parecía como entrar en un mundo olvidado. Revisaron cajas y baúles viejos, descubrieron reliquias del pasado, pero no encontraron entrada a una habitación oculta. A medida que descendieron a los niveles inferiores, su búsqueda continuó, volviéndose más metódica. Golpearon las paredes en busca de sonidos huecos y examinaron las tablas del suelo en busca de signos de puertas ocultas. La casa parecía observarlos, y su historia se filtraba hasta sus huesos. Cuando llegaron al sótano, el sol se estaba hundiendo en el horizonte, proyectando largas sombras a través de las pequeñas ventanas. El sótano era el último lugar que quedaba sin controlar.
su última esperanza de encontrar algo que pudiera explicar el sueño de Jamie. El sótano estaba más frío y el aire estaba cargado con el olor a tierra húmeda y piedra vieja. Fue aquí donde la edad de la casa era más evidente, con sus cimientos de piedra y vigas envejecidas. Entre el desorden de muebles viejos y cajas, encontraron una sección de la pared que parecía extrañamente fuera de lugar, más nueva que la mampostería circundante. «¡Alex, mira esto!», gritó Jamie. Su voz resonó ligeramente en el reducido espacio. Alex se unió a ella y examinó la pared. Era sutil, pero innegable. Una sección de la pared estaba ligeramente hundida y la mampostería no combinaba con el resto. Sin dudarlo, comenzaron a despejar la zona, moviendo cajas viejas y barriendo telarañas. Sus esfuerzos revelaron una pequeña costura, casi imperceptible, en la pared. Con el corazón acelerado, empujaron la piedra y, para su asombro, ésta giró hacia adentro, revelando un estrecho pasaje oscurecido por la oscuridad. «Esto es», susurró Jamie, con una mezcla de emoción y miedo en su voz. «Este tiene que ser el lugar de mi sueño». Con solo una linterna para guiarlos, entraron al pasillo. El aire estaba viciado, no afectado por el tiempo. El estrecho pasillo los llevó a una puerta pesada y antigua, con la madera deformada por años de abandono. Con un suspiro colectivo abrieron la puerta, revelando una habitación que parecía congelada en el tiempo. Motas de polvo danzaban bajo el haz de su linterna, iluminando un espacio que era a la vez fascinante y premonitorio. Estantes se alineaban en las paredes, llenos de extraños artefactos, libros antiguos y pergaminos. En el centro de la habitación, tal como en el sueño de Jamie, había un pedestal que sostenía un objeto que parecía fuera de lugar en esta cámara polvorienta. Un intrincado dispositivo que parecía una radio, pero adornado con los mismos símbolos misteriosos que encontraron en el espejo. «Esto es todo», dijo Jamie. Su voz apenas era más que un susurro. «Esta es la habitación de mi sueño». Se acercaron al dispositivo con cautela, como si estuviera vivo, conscientes de su presencia. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que los símbolos del dispositivo coincidían con los del espejo de arriba, creando un vínculo entre los dos objetos. Mientras permanecían allí, en el corazón del secreto oculto de su hogar, el aire parecía palpitar con energía. Las sombras danzaban como si anticiparan. Sabían que se habían topado con algo extraordinario, algo que desafiaba toda explicación. Pero con este descubrimiento surgió una avalancha de preguntas. ¿Cuál era el propósito de esta sala? ¿Quién lo había construido? Y lo más importante, ¿cuál era la función del misterioso dispositivo que ahora yacía ante ellos, haciendo señas silenciosas para ser comprendidos? Sin que ellos lo supieran, sus vidas acababan de entrelazarse con una historia mucho más grande que ellos, lo que los encaminaba hacia un camino de descubrimiento que desafiaría su percepción de la realidad y su lugar dentro de ella. Mientras estaban tomados de la mano, mirando el enigmático dispositivo, sabían que no había vuelta atrás. El viaje que estaban a punto de emprender revelaría verdades escondidas en las sombras, verdades que los cambiarían para siempre. En la cámara oculta, las respiraciones de Alex y Jamie resonaron en las paredes, amplificando la gravedad de su descubrimiento. La habitación, intacta por el tiempo, mantenía un aire de secreto y conocimiento esperando ser desvelado. Mientras sus ojos se adaptaban a la tenue luz, contemplaron los estantes llenos de artefactos esotéricos y tomos antiguos, con las páginas amarillentas por el tiempo. Alex se acercó a los estantes, sus dedos recorrieron los lomos de los libros, cada título más misterioso que el anterior. «Mira esto», exclamó, sacando un diario encuadernado en cuero. Su portada estaba grabada con los mismos símbolos crípticos que adornaban el espejo y el peculiar dispositivo. Mientras tanto, Jamie se sintió atraído por el dispositivo en el pedestal. Tenía un diseño intrincado, con diales y palancas que parecían invitar a la interacción, pero ella vaciló, consciente de las capacidades desconocidas del objeto. Los símbolos grabados en su superficie pulsaban débilmente bajo el haz de su linterna, como si reaccionaran a su presencia. Juntos, estudiaron minuciosamente el diario,
que parecía ser un diario perteneciente al bisabuelo de Alex, un hombre de ciencia y misticismo. Las entradas eran una mezcla de observaciones científicas, reflexiones personales y conocimiento arcano, dando pistas de toda una vida dedicada a explorar los límites de la realidad y lo desconocido. Una entrada en particular llamó su atención. El dispositivo está completo, pero su poder es más profundo y de mayor alcance de lo que jamás imaginé. Debe usarse con precaución porque sus capacidades se extienden más allá de los confines de nuestro mundo. La pareja intercambió una mirada de temor y asombro. El dispositivo no era simplemente un instrumento científico. Era una puerta de entrada a algo más allá de su comprensión, posiblemente uniendo mundos o dimensiones. Su atención volvió al dispositivo. Impulsado por una mezcla de curiosidad y determinación, Alex extendió la mano y ajustó uno de los diales. El dispositivo cobró vida con un zumbido bajo. Los símbolos brillaron más intensamente, proyectando sombras espeluznantes por la habitación. De repente, el aire de la habitación cambió y se cargó de energía. Una imagen tenue y fantasmal apareció sobre el dispositivo, parpadeando como un viejo rollo de película. Era una ventana a otro lugar, mostrando un paisaje tan extraño y extraño que desafiaba toda descripción. La visión fue fugaz y se disipó tan rápido como había aparecido, dejando a Alex y Jamie atónitos en silencio. La habitación parecía viva, resonando con el eco de la activación del dispositivo. Sabían que habían descubierto algo monumental, una creación capaz de mirar hacia reinos invisibles o tal vez incluso alterar el tejido de la realidad misma. El peso de su descubrimiento los presionaba, una mezcla de miedo y euforia. Cuando abandonaron la habitación oculta, sellando la entrada detrás de ellos, fueron plenamente conscientes de que sus vidas habían cambiado para siempre. La casa que habían pensado que era una simple herencia era ahora el centro de un misterio que abarcaba los ámbitos de la ciencia, la historia y lo sobrenatural. Decididos a comprender la verdadera naturaleza y propósito del dispositivo, Alex y Jamie sabían que necesitaban ayuda. Sus próximos pasos implicarían comunicarse con expertos en diversos campos, profundizar en la historia de la familia y desentrañar los secretos de los misteriosos artefactos recolectados por los antepasados de Alex. Pero por ahora permanecían en su casa. La existencia de la habitación oculta era un secreto que solo ellos conocían, contemplando el camino que les esperaba. Ya no eran solo una pareja en un nuevo hogar, eran guardianes de un legado que desafiaba los límites mismos de la comprensión humana y se embarcaban en un viaje que prometía revelar maravillas y peligros más allá de su imaginación más salvaje. El sol de la mañana arrojaba un cálido resplandor a través de las ventanas, pero la luz parecía incapaz de disipar el frío que se había apoderado de Alex y Jamie desde su descubrimiento. La habitación oculta y su enigmático dispositivo ahora cobraban gran importancia en sus mentes, un misterio que atraía pero intimidaba. Al darse cuenta de la necesidad de contar con experiencia para descifrar el propósito y los orígenes del dispositivo, decidieron llamar a Marcus, un amigo cercano que compartía la pasión por lo inexplicable y poseía una mente aguda para la física y la ingeniería. A su llegada, Marcus se mostró escéptico e intrigado al mismo tiempo. «¿Me estás diciendo que encontraste una habitación secreta con una especie de... ¿qué? ¿Una radio dimensional?», preguntó, arqueando una ceja con incredulidad. «Es difícil de explicar», respondió Jamie. «Tienes que verlo por ti mismo». Conduciéndolo al sótano y a través del pasaje oculto, observaron cómo el escepticismo de Marcus se disolvía en asombro cuando vio la cámara oculta y el dispositivo. «Esto es increíble», murmuró Marcus, examinando el dispositivo con un toque cuidadoso, casi reverente. «La artesanía, los símbolos... no se parece a nada que haya visto». Comenzó a inspeccionar el dispositivo más de cerca, tomando notas y haciendo bocetos en su cuaderno. Sus manos ajustaron diales y accionaron interruptores con suave precisión, tratando de descifrar su función a través de la observación y la experimentación. «Ten cuidado, Marcus», advirtió Alex con un nudo de ansiedad apretándose en su estómago. «No entendemos completamente lo que hace». Marcus asintió,
absorto en su análisis. Creo que este dispositivo podría estar interactuando con campos cuánticos, o tal vez esté aprovechando una frecuencia que aún no entendemos. A medida que avanzaba la tarde, los ajustes de Marcus se volvieron más seguros. De repente, el dispositivo emitió un brillo suave y pulsante, y el aire a su alrededor comenzó a brillar, como si la realidad misma se estuviera deformando. «¡Marcus, detente!», gritó Jamie, con una sensación de peligro inminente invadiéndola. Pero ya era demasiado tarde. Con un destello de luz cegadora y un sonido como el de una tela desgarrándose, Marcus desapareció ante sus ojos, dejando nada más que un débil eco en el aire ahora tranquilo. La habitación quedó en silencio. El brillo del dispositivo se apagó tan rápidamente como había aparecido. Alex y Jamie se quedaron congelados. El shock y el miedo los inmovilizaron. Su amigo, que había estado allí hace apenas unos segundos, había desaparecido en el aire. El pánico se apoderó de ellos cuando gritaron su nombre, sus voces huecas en la cámara vacía. No hubo respuesta, ni señal de Marcus, ni rastro de dónde o cuándo había ido. El peso de la situación cayó sobre ellos. Tenían que encontrar a Marcus. Pero ¿cómo se busca a alguien que ha desaparecido en lo desconocido? El dispositivo, que alguna vez fue una fuente de fascinación, ahora parecía siniestro, una caja de Pandora de proporciones cósmicas. Se dieron cuenta de que estaban fuera de su alcance. Para encontrar a Marcus y traerlo de vuelta, necesitarían profundizar en los misterios del dispositivo y tal vez buscar conocimientos ocultos en los crípticos diarios y artefactos que los rodeaban. La búsqueda para encontrar a su amigo los llevaría en un viaje a través de los reinos de la ciencia, la historia y los territorios inexplorados de la realidad. Pero el tiempo apremiaba y el camino por recorrer estaba plagado de incertidumbre y peligro. Cuando salieron de la habitación oculta, sellando sus secretos detrás de ellos una vez más, Alex y Jamie supieron que su mundo había cambiado irrevocablemente. Ya no eran solo exploradores de una habitación olvidada. Ahora eran rescatistas, con la tarea de atravesar lo desconocido para salvar a un amigo de las garras de una realidad más allá de su comprensión. A raíz de la desaparición de Marcus, la casa de Alex y Jamie, que alguna vez fue un lugar reconfortante y cálido, ahora se sentía como un nexo de misterios y preguntas sin respuesta. La alegría de su descubrimiento inicial se había evaporado, reemplazada por un creciente sentido de responsabilidad y urgencia. Sabiendo que necesitaban ayuda, se acercaron a la doctora Eleanor Hayes, una historiadora local conocida por su experiencia en la tradición de la región, y al doctor Richard Langley, un físico cuya fascinación por los márgenes de la ciencia coincidía con la suya. La pareja esperaba que la combinación de conocimientos históricos con análisis científicos pudiera arrojar luz sobre los orígenes del dispositivo y el paradero de Marcus. Cuando llegaron el doctor Hayes y el doctor Langley, Alex y Jamie contaron los acontecimientos que llevaron a la desaparición de Marcus. Los eruditos escucharon atentamente. Sus expresiones eran una mezcla de escepticismo e intriga. Después de la sesión informativa inicial, llevaron a sus nuevos aliados a la habitación secreta. El doctor Hayes se sintió inmediatamente atraído por los diarios y los artefactos, reconstruyendo la historia de la casa y sus ocupantes anteriores, particularmente el bisabuelo de Alex, quien parecía ser el cerebro detrás de los secretos de la habitación. Mientras tanto, el doctor Langley quedó cautivado por el dispositivo. Su experiencia le permitió formular hipótesis sobre su función, sugiriendo que podría ser una forma de comunicación cuántica o incluso un portal a dimensiones alternativas. Los símbolos, reflexionó, podrían representar un mecanismo de control, una forma de navegar o estabilizar los efectos del dispositivo. A medida que avanzaba la investigación, descubrieron más sobre los experimentos del bisabuelo de Alex con el dispositivo. Parecía que había estado al borde de un descubrimiento monumental, uno que podría alterar la comprensión del universo por parte de la humanidad. Sin embargo, sus notas terminaron abruptamente, dejando un manto de misterio en torno a sus experimentos finales. El equipo también exploró la posibilidad de que Marcus hubiera sido transportado a otro lugar o momento. El doctor Langley propuso construir un modelo teórico basado en la configuración del dispositivo en el momento del incidente, que podría ofrecer pistas sobre el destino de Marcus.
En medio de las teorías y discusiones, Jamie no podía librarse de una creciente sensación de temor. Sintió una conexión profunda con el dispositivo, como si se comunicara con ella en un nivel intuitivo. Se preguntó si contenía la clave no solo para encontrar a Marcus, sino también para comprender la verdadera naturaleza de la realidad misma. La investigación llegó a un punto crítico cuando decidieron activar nuevamente el dispositivo en condiciones controladas. Tomando todas las precauciones, replicaron la configuración del día de la desaparición de Marcus. El dispositivo cobró vida y su brillo iluminó los rostros ansiosos de quienes estaban reunidos alrededor. Esta vez, en lugar de una desaparición, el dispositivo proyectó una serie de imágenes, vislumbres fugaces de otros mundos, otros tiempos o quizás realidades paralelas. Cada imagen era una pieza de rompecabezas, insinuando las capacidades del dispositivo y el posible paradero de Marcus. Cuando la última imagen se desvaneció, la habitación quedó en silencio, el peso de su descubrimiento flotando en el aire. Ahora sabían que el dispositivo podría ser una ventana o una puerta a las infinitas posibilidades del universo, pero ese poder conlleva un gran riesgo y un dilema ético sobre cómo, o incluso si, deberían utilizarlo. Decididos a encontrar a su amigo y desentrañar los misterios del dispositivo, Alex y Jamie, junto con el Dr. Hayes y el Dr. Langley, se prepararon para la siguiente fase de su viaje. Profundizarían en lo desconocido, armados con conocimientos y la determinación de afrontar cualquier cosa que el dispositivo pudiera revelar. Pero a medida que se aventuraron más en el abismo de lo desconocido, siguieron siendo conscientes de los peligros potenciales del dispositivo, desconfiando de su capacidad para alterar la estructura misma de la existencia. En los días siguientes, la concentración del equipo se intensificó, impulsada por el doble objetivo de comprender el dispositivo y encontrar a Marcus. Profundizaron en los archivos, experimentaron con el dispositivo y debatieron teorías hasta altas horas de la noche. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, Marcus permaneció perdido y su destino fue una sombra constante sobre su trabajo. Entonces, una noche, mientras el crepúsculo arrojaba largas sombras sobre la habitación llena de libros, papeles y el murmullo de una discusión profunda, el inesperado sonido del timbre atravesó la concentración, sorprendiendo a todos. Alex miró a Jamie, un silencioso intercambio de palabras. El desconcierto pasó entre ellos. ¿Quién podría ser a esta hora, especialmente cuando no le habían contado a nadie fuera de su círculo sus recientes e inquietantes descubrimientos? Con paso cauteloso, Alex avanzó hacia la puerta. Las tablas del suelo crujieron bajo el peso de lo desconocido. Jamie la siguió de cerca, con el corazón acelerado con una mezcla de miedo y anticipación. El Dr. Hayes y el Dr. Langley hicieron una pausa en su conversación, con los ojos fijos en la pareja mientras se acercaban a la puerta principal. Al abrirla, Alex y Jamie no se encontraron con una persona, sino con el aire frío de la tarde y el tenue resplandor de las farolas. El porche estaba vacío, salvo por un pequeño sobre sin marcar que yacía sobre el felpudo. Alex se agachó, lo recogió y le dio la vuelta en sus manos. Estaba sellado, sin indicación de su remitente ni de su propósito. Se retiraron al interior, despertando su curiosidad y aumentando su aprensión. Con los demás reunidos alrededor, Alex abrió el sobre con cuidado. En el interior encontraron una sola hoja de papel y en ella un mensaje escrito en una letra críptica, casi indescifrable. La doctora Hayes, con su conocimiento de idiomas y símbolos antiguos, tomó el papel y entrecerró los ojos mientras trabajaba para traducir el mensaje. Después de un momento, su expresión pasó de la concentración al shock. «Es una advertencia», dijo, con la voz teñida de incredulidad. «Y una pista. Habla de un lugar donde las estrellas tocan la tierra, un lugar que contiene la clave para encontrar a Marcus. Pero también advierte de una sombra que consume, instando a tener precaución». El mensaje era críptico. Su significado estaba recubierto de metáfora y misterio. Sin embargo, era su primera pista tangible desde la desaparición de Marcus. El equipo sabía que no podían ignorarlo, a pesar de la siniestra advertencia que acompañaba a la pista.
La nota revitalizó sus esfuerzos y les dio una nueva dirección. Examinaron mapas, textos antiguos y cartas astronómicas, buscando el lugar donde las estrellas tocaban la Tierra. Su búsqueda los llevó a una zona remota, conocida por sus fenómenos celestes únicos, donde el cielo parecía descender y abrazar el paisaje accidentado que había debajo. Con la pista en la mano y su determinación endurecida, se prepararon para viajar a este misterioso lugar, con la esperanza de descubrir la siguiente pieza del rompecabezas en su búsqueda para encontrar a Marcus y comprender la verdadera naturaleza del dispositivo. El camino por delante era incierto y estaba lleno de incógnitas, pero la oportunidad de traer de vuelta a Marcus y descubrir los secretos del dispositivo los impulsó a seguir adelante. Mientras emprendían su viaje, el peso de la advertencia persistía en sus mentes. Estaban adentrándose en lo desconocido, donde el tejido mismo de la realidad podía ser tan maleable e impredecible como las sombras del crepúsculo. Sin embargo, su determinación de afrontar lo que les esperaba era inquebrantable, alimentada por los lazos de amistad, la curiosidad y el inquebrantable deseo humano de descubrir las verdades escondidas en las sombras de nuestro mundo. El equipo se embarcó en su viaje con una mezcla de temor y determinación, cada miembro consciente de lo que estaba en juego. Viajaron al lugar remoto insinuado en el mensaje críptico, un lugar donde, según la leyenda, el velo entre los mundos era delgado y las estrellas parecían casi a su alcance. A medida que se acercaban a su destino, el paisaje se transformaba. El cielo se expandió y las estrellas brillaron con una intensidad que nunca antes habían visto. El terreno se volvió accidentado, con antiguas formaciones rocosas que se elevaban como monolitos, proyectando largas sombras a la luz de la luna. A su llegada, el equipo instaló un campamento base improvisado cerca de las coordenadas que habían descifrado. El Dr. Langley había traído equipo para monitorear cualquier actividad electromagnética inusual, mientras que el Dr. Hayes se centró en la importancia histórica del sitio, creyendo que la historia del área podría proporcionar pistas para su búsqueda. Mientras tanto, Alex y Jamie sintieron una conexión cada vez más profunda con el lugar. El aire estaba cargado de una energía que resonaba con las activaciones anteriores del dispositivo. No podían evitar la sensación de que estaban en la cúspide de un descubrimiento significativo, posiblemente sobre la naturaleza de la realidad misma. Esa noche, bajo un manto de estrellas, iniciaron una serie de experimentos con una versión portátil del dispositivo. El Dr. Langley lo había modificado, con la esperanza de atraer o aprovechar las energías que supuestamente convergen en esta área. Cuando activaron el dispositivo, el aire a su alrededor comenzó a vibrar, un zumbido silencioso que poco a poco fue creciendo en intensidad. De repente, el dispositivo emitió una luz cegadora y apareció una grieta en el aire ante ellos, un vórtice giratorio que parecía tirar de la estructura misma del mundo. El equipo observó con asombro y horror cómo la grieta se estabilizaba en un portal claro, parecido a una ventana, que ofrecía una visión de un lugar que desafiaba toda descripción. Un mundo de geometría imposible y belleza indescriptible, donde las reglas de la física parecían fundamentalmente alteradas. Al darse cuenta del peligro potencial, debatieron si debían explorar esta nueva puerta de entrada. El Dr. Hayes advirtió sobre la moderación, recordándoles la advertencia en el críptico mensaje. El Dr. Langley, por otro lado, estaba ansioso por explorar las implicaciones científicas, argumentando que se trataba de una oportunidad única en la vida para ampliar el conocimiento humano. Al final, fue la idea de Marcus, potencialmente perdido en un reino más allá de su comprensión, lo que inclinó la balanza. Con el corazón apesadumbrado y sentido del deber, decidieron aventurarse en lo desconocido, atados al mundo real solo por un salvavidas conectado al dispositivo. Cuando atravesaron el portal, el mundo familiar se disolvió a su alrededor, reemplazado por un paisaje que desafiaba la lógica y la razón. Se encontraron en un lugar donde el suelo se movía bajo sus pies, donde el cielo palpitaba con colores que el ojo humano no había visto antes. Siguieron adelante, guiados por el dispositivo, que parecía estar en sintonía con este extraño nuevo mundo. Los condujo a través de terrenos en constante cambio, cada uno más desconcertante que el anterior,
hasta que llegaron a una estructura que resonaba con la misma energía que el dispositivo. Aquí esperaban encontrar respuestas. Quizás descubrirían los secretos del dispositivo, el destino de Marcus y la verdadera naturaleza del universo. Con cada paso, se acercaron a verdades que la humanidad solo se había atrevido a imaginar, embarcándose en un viaje que desafiaría sus creencias más profundas sobre la realidad y su lugar dentro de ella. Al atravesar el portal, el equipo entró en un ámbito que desafió todas las expectativas. Las leyes de la física aquí parecían alteradas, si no del todo irrelevantes. El paisaje era un tapiz surrealista de masas de tierra flotantes, estructuras imposibles y cielos pintados con nebulosas arremolinadas y auroras brillantes. En este mundo extraño, descubrieron una civilización que era a la vez desconcertante y avanzada. Los habitantes, humanoides pero claramente diferentes en apariencia y cultura, miraron al equipo con una mezcla de curiosidad y cautela. La comunicación fue un desafío hasta que el dispositivo, aparentemente en sintonía con las energías circundantes, facilitó un intercambio rudimentario de pensamientos e ideas. El equipo descubrió que este mundo se había separado de su propia realidad hace siglos debido a un evento crucial, una anomalía cósmica que sus antepasados habían logrado aprovechar en lugar de temer. Esta divergencia había llevado a una sociedad donde la ciencia y lo que se consideraría misticismo en la Tierra estaban entrelazados, creando tecnologías y filosofías muy diferentes a todo lo que el equipo había conocido. En medio de este intercambio de conocimientos, el equipo preguntó por Marcus, mostrando imágenes y transmitiendo su urgencia. Los habitantes, a través de la traducción del dispositivo, revelaron que Marcus efectivamente había pasado por su reino. Hablaron de él como de un ser no sincronizado con su mundo, un visitante que llevaba la esencia de otra realidad dentro de él. El equipo fue conducido a una estructura que resonaba con la misma energía que el portal. En el interior, encontraron un espacio que actuaba como un nexo de realidades, donde Marcus había estado estudiando con los eruditos del mundo para encontrar un camino de regreso. Su presencia había provocado una mezcla de entusiasmo y preocupación entre los habitantes, ya que su llegada dejaba entrever la naturaleza porosa de sus realidades. Descubrieron que Marcus había seguido adelante, buscando una comprensión más profunda de la estructura del multiverso para encontrar un camino a casa. Los eruditos proporcionaron al equipo coordenadas, una ubicación dentro de este mundo donde Marcus intentó por última vez sintonizar las frecuencias del cosmos, con la esperanza de resonar con su realidad natal. Armado con esta nueva información, el equipo se preparó para seguir los pasos de Marcus. Expresaron gratitud a los habitantes, quienes, a su vez, compartían un sentido de parentesco, reconociendo la curiosidad y el impulso compartidos por explorar lo desconocido que trascendía sus mundos. A medida que el equipo se aventuró hacia las coordenadas, se dio cuenta de la realidad de su situación. Eran atravesadores de mundos, testigos de la inmensidad y variedad de la existencia. El conocimiento y las experiencias que estaban adquiriendo podían redefinir la comprensión del universo por parte de la humanidad, pero también tenían la responsabilidad de utilizar este conocimiento sabiamente. Su viaje continuó. Cada paso los acercaba a Marcus y a desentrañar los misterios del dispositivo, el multiverso y su lugar dentro de este gran tapiz de existencia. La frontera entre lo conocido y lo desconocido se desdibujó y se dieron cuenta de que su aventura no se trataba solo de encontrar a un amigo perdido, sino también de descubrir el potencial y los peligros de aventurarse más allá del velo de su realidad. En este extraño mundo nuevo, el equipo se embarcó en un viaje hacia las coordenadas proporcionadas por los eruditos, un lugar donde se supo por última vez que Marcus había realizado sus experimentos. El terreno era tan desconcertante como hermoso, con paisajes que parecían desafiar la lógica, doblándose y plegándose de maneras que desafiaban su comprensión del espacio y la materia. Mientras atravesaban este entorno alienígena, el equipo se enfrentó a las implicaciones de sus descubrimientos. Estaban lejos de su propia realidad, navegando en un mundo donde las reglas que conocían no se aplicaban. Sin embargo, en medio de esta incertidumbre, su misión seguía clara: encontrar a Marcus y traerlo a casa. Las coordenadas los llevaron a una vasta llanura abierta,
donde el tejido del universo parecía más delgado, más maleable. Aquí, Marcus había intentado manipular las frecuencias cósmicas para crear un puente de regreso a su mundo. Los restos de su laboratorio improvisado son un testimonio de su determinación e ingenio. Revisando las notas y el equipo de Marcus, el equipo reconstruyó su progreso y sus desafíos. Había logrado importantes avances en la comprensión de la naturaleza del multiverso, aprovechando el conocimiento de los habitantes de este mundo y su propia experiencia. Sin embargo, su éxito fue incompleto. A un rompecabezas le faltaba una pieza crucial que permitiría un regreso seguro. Decidido a completar lo que Marcus había comenzado, el equipo combinó sus habilidades y conocimientos con los conocimientos adquiridos en este mundo. El Dr. Langley, con su comprensión de la física, trabajó en los modelos matemáticos, mientras que el Dr. Hayes profundizó en el contexto histórico y cultural que dio forma al enfoque de este mundo hacia la manipulación de la realidad. Alex y Jamie, que habían desarrollado una profunda conexión con el dispositivo, lo utilizaron para sintonizar las frecuencias que Marcus había identificado. Mientras trabajaban, podían sentir cómo cambiaba la energía a su alrededor y el aire vibraba con potencial. El dispositivo, fundamental para sus esfuerzos, actuó como conductor, armonizando las frecuencias de ambos mundos para crear un camino estable. Luego, en un momento que pareció suspendido en el tiempo, lo lograron. Un portal apareció, una puerta de regreso a su mundo. Pero no había señales de Marcus. En cambio, encontraron un mensaje que había dejado atrás, explicando que se había aventurado más en el multiverso, buscando respuestas que no solo pudieran llevarlo a casa, sino también salvaguardar el tejido de la realidad de un posible colapso debido a sus intervenciones. El equipo se enfrentó a una elección: regresar a casa con el conocimiento que habían adquirido o continuar la búsqueda de Marcus, aventurándose más profundamente en lo desconocido para encontrarlo a él y a las respuestas que buscaba. La decisión pesó mucho sobre ellos, un equilibrio entre el deber personal y una responsabilidad más amplia para con el cosmos. Después de mucha deliberación, impulsados por un sentido de lealtad hacia su amigo y un impulso por comprender los misterios que habían descubierto, decidieron seguir adelante. El portal permaneció abierto detrás de ellos, una atadura a su propio mundo, mientras avanzaban, siguiendo el rastro de Marcus, hacia lo desconocido en constante expansión. Su viaje había evolucionado de una misión de rescate a una búsqueda de conocimiento, una búsqueda de comprensión de la delicada interacción de realidades que formaban el multiverso. Con cada paso, asumieron su papel como exploradores de la frontera cósmica, listos para enfrentar las maravillas y los peligros de los infinitos caminos que les esperaban. A medida que el equipo se adentró más en el multiverso, siguiendo el rastro que Marcus había dejado atrás, se encontraron con reinos que ampliaban los límites de su imaginación. Cada dimensión era un universo en sí mismo, con sus propias reglas, su propio tapiz único de vida y existencia. Su viaje no fue solo a través del espacio, sino a través de las posibilidades de la realidad misma. En uno de esos ámbitos, encontraron una sociedad donde la influencia de Marcus había provocado un renacimiento del pensamiento y la innovación. Aquí se enteraron de que Marcus se había convertido en una especie de leyenda, un viajero de otro mundo que había compartido sus conocimientos, uniendo mundos y ampliando horizontes. Pero también aprendieron de los desafíos que enfrentó: el aislamiento de no estar atado a su propia realidad y la carga del conocimiento que llevaba. A través de una serie de pistas que Marcus había dejado, como migas de pan a través de las dimensiones, el equipo llegó a comprender su objetivo final. Buscó un punto de convergencia, un nexo del multiverso donde todas las realidades se cruzaban. Marcus creía que en este momento podría encontrar las respuestas para estabilizar el tejido del multiverso, evitando que se deshilache debido a las brechas causadas por sus travesías. La persecución del equipo los llevó a un reino antiguo, una dimensión donde aún resonaban los ecos del principio de los tiempos. Aquí, entre ruinas más antiguas que las estrellas, encontraron a Marcus. Estaba sumido en profunda meditación, rodeado por un entramado de energía que pulsaba en sincronía con el ritmo del cosmos. El reencuentro fue emotivo, una mezcla de alegría, alivio y una profunda sensación de asombro por el viaje que habían emprendido.
Marcus compartió sus revelaciones, explicando el delicado equilibrio del multiverso y el potencial de un colapso catastrófico si los caminos entre mundos no se manejan con cuidado. Había descubierto una manera de reparar las fisuras, de reforzar el tejido de la realidad, pero requería un sacrificio. El dispositivo, clave de sus viajes y descubrimientos, necesitaba estar anclado en el nexo, un faro para armonizar las frecuencias del multiverso y sellar las brechas. La decisión fue difícil. El dispositivo había sido su guía, su puerta de entrada a maravillas más allá de la comprensión. Pero comprendieron lo que estaba en juego, la responsabilidad que asumían como viajeros que sin darse cuenta habían arriesgado la integridad de la realidad misma. Con gran pesar, aceptaron el plan de Marcus. Juntos, activaron el dispositivo, infundiéndole la energía del nexo. Una cascada de luz los envolvió y sintieron que el tejido del multiverso se unía, las fisuras se sellaban y el flujo de energía cósmica se estabilizaba. Cuando la luz se apagó, se encontraron de nuevo en su propia realidad, en la habitación oculta donde todo comenzó. El dispositivo había desaparecido, su propósito cumplido. Estaban en casa, pero cambiados para siempre. Sus ojos se abrieron a la inmensidad de la existencia y su lugar dentro de ella. El viaje había cerrado el círculo, pero el conocimiento que adquirieron y las experiencias que compartieron resonarían en sus vidas para siempre. Habían tocado la estructura del cosmos, navegado por los caminos entre mundos, y, al hacerlo, habían descubierto no solo los misterios del universo, sino también las profundidades de su propio coraje y amistad. Cuando salieron de la habitación oculta, cerrando la puerta a un capítulo de sus vidas, supieron que el mundo exterior era el mismo, y sin embargo, irrevocablemente diferente. Eran los guardianes de los secretos que redefinirían la comprensión del universo por parte de la humanidad, guardianes de una verdad que era a la vez una maravilla y una profunda responsabilidad. La aventura había terminado, pero el legado de su viaje, el impacto de sus decisiones, se extendería a través del tejido de la realidad, un testimonio de su viaje a través del multiverso. De regreso a su mundo familiar, pero alterado para siempre por su odisea, el equipo enfrentó un nuevo desafío. El conocimiento que poseían era monumental, capaz de transformar la comprensión que la humanidad tenía del universo y de sí mismos. Sin embargo, esta sabiduría conllevaba profundas responsabilidades y peligros. En los días siguientes a su regreso, notaron cambios sutiles en el mundo que los rodeaba. La ausencia del dispositivo no solo selló las fisuras, había alterado sutilmente el tejido de su realidad. Estos cambios fueron en su mayoría imperceptibles, pero para el equipo, en sintonía con los matices de la existencia, fueron ecos inconfundibles de su viaje. Luego, las repercusiones de su viaje comenzaron a manifestarse de manera más tangible. No eran los únicos conscientes de la existencia del multiverso. Una facción oscura que durante mucho tiempo había operado en secreto había estado monitoreando las anomalías en la realidad. Este grupo, una mezcla de científicos y místicos, buscaba aprovechar el poder del multiverso para sus propios fines. El equipo se dio cuenta de su vigilancia y de la amenaza inminente que representaba. Comprendieron que el conocimiento y las experiencias que habían adquirido eran ahora un faro que atraía fuerzas que deseaban explotar los secretos del multiverso. La decisión de huir se tomó con gran pesar. Sabían que, al enfrentarse a estos perseguidores, corrían el riesgo de exponer los mismos secretos que intentaban proteger. Su viaje les había mostrado la frágil belleza del multiverso y las catastróficas consecuencias de su mal uso. Se separaron y planearon reagruparse en un lugar que solo ellos conocían, un lugar donde podrían elaborar estrategias y tal vez encontrar una manera de salvaguardar sus conocimientos. Su fuga estuvo plagada de situaciones peligrosas y maniobras encubiertas, evadiendo a los agentes de la facción que eran expertos en formas que sugerían una familiaridad inquietante con realidades alteradas. Mientras navegaban por este precario nuevo mundo, cada miembro fue atormentado por los recuerdos de su viaje, los mundos que habían visto y la unidad que habían forjado frente a lo desconocido. Estos recuerdos alimentaron su determinación, un recordatorio de lo que se esforzaban por proteger. Finalmente se reagruparon en un lugar antiguo y apartado
imbuido de su propio poder silencioso. Aquí discutieron sus próximos pasos, sabiendo que sus vidas habían cambiado irrevocablemente. Ya no podían ser meros observadores o estudiosos del cosmos. Ahora eran guardianes, administradores de un conocimiento que podía iluminar o consumir. Idearon un plan para ocultar sus descubrimientos, utilizando desvíos y mensajes codificados para mantener a raya a sus perseguidores. También se comprometieron a compartir sus ideas de manera sutil y cautelosa, guiando la comprensión del cosmos por parte de la humanidad sin revelar toda su profundidad y los peligros que alberga. Cuando se separaron y aceptaron comunicarse a través de medios crípticos y seguros, sabían que el camino que les esperaba sería uno de vigilancia y sombras. Habían vislumbrado el tejido subyacente de la realidad, bailaron entre las estrellas y regresaron con secretos que los unieron en un pacto silencioso. El mundo que los rodeaba continuó su ritmo habitual, ajeno a la danza cósmica que se desarrollaba en sus sombras. El equipo, marcado para siempre por su viaje, continuó con sus vidas una mezcla de lo mundano y lo profundo, siempre conscientes del delicado equilibrio que ahora guardaban. Su escape no fue solo un viaje físico, sino una transición a una nueva fase de su existencia, una vida en la que navegaron por las complejidades de un mundo que era mucho más intrincado y maravilloso de lo que jamás habían imaginado. Tras su audaz huida y reagrupamiento estratégico, Alex, Jamie, Marcus, el Dr. Hayes y el Dr. Langley se encontraron en un estado reflexivo, lidiando con la enormidad de sus experiencias. Sus vidas, antes ordinarias, ahora estaban irrevocablemente entrelazadas con el tejido del cosmos, soportando el peso del conocimiento que era a la vez un regalo y una carga. El mundo se movía a su alrededor, felizmente inconsciente del fino velo que lo separaba de las infinitas complejidades del multiverso. Nuestros protagonistas, ahora guardianes de este velo, portaron su secreto con una solemne dedicación, entendiendo que el equilibrio de la realidad era algo frágil, fácilmente roto pero arduamente reparado. Pasaban sus días en una mezcla de normalidad y vigilancia encubierta, utilizando sus conocimientos para guiar sutilmente el descubrimiento científico y el pensamiento filosófico, empujando a la humanidad hacia una comprensión más amplia sin revelar las verdades peligrosas que se encontraban más allá de la percepción. Sin embargo, dentro de cada uno de ellos hubo un cambio, una nueva profundidad en su comprensión de la existencia, una nueva perspectiva sobre su lugar dentro del universo. Se reunían ocasionalmente en secreto para compartir descubrimientos, discutir estrategias y reforzar su determinación. Estos encuentros fueron un recordatorio de su viaje, un reavivamiento del vínculo forjado en el crisol de lo desconocido. Alex y Jamie, que alguna vez fueron solo una pareja que se embarcaba en un nuevo capítulo de su vida juntos, se habían convertido en socios en una búsqueda que abarcaba realidades. Su relación, fortalecida por sus experiencias compartidas, fue un rayo de luz en la sombría complejidad de su nueva existencia. Marcus, al regresar de su odisea multidimensional, continuó su investigación, impulsado por una curiosidad incesante y el deseo de proteger el tejido de la realidad. Su viaje había sido el más largo, el más solitario, y a menudo encontraba consuelo en la camaradería de sus compañeros de viaje, los únicos que realmente comprendían la profundidad de sus experiencias. La doctora Hayes, la historiadora, se dedicó a descubrir y preservar la historia del multiverso, juntando los fragmentos de verdad esparcidos por las realidades, asegurándose de que el conocimiento estuviera allí cuando el mundo estuviera listo. El Dr. Langley, el físico, trabajó en la vanguardia de la ciencia, guiando cuidadosamente a sus pares hacia las verdades del cosmos, asegurándose de que el progreso de la humanidad fuera una suave iluminación en lugar de un incendio imprudente. A medida que avanzaban, el equipo sabía que su viaje estaba lejos de terminar. El multiverso era un lugar de infinitas maravillas y peligros, y ellos estaban en el umbral, guardianes de la puerta. Encontraron consuelo en la normalidad de su vida diaria, un contraste fundamental con la inmensidad de su secreto. En los momentos de tranquilidad, cada uno reflexionó sobre el viaje, sobre las decisiones que habían tomado y sobre el futuro. Habían visto el tejido del cosmos,
habían tocado los hilos que tejían la realidad y al hacerlo habían cambiado. La historia de su viaje permanecería sin contar, un legado silencioso transmitido a través de influencias sutiles y verdades ocultas. Eran los pastores invisibles de la realidad, guiándola con manos invisibles, su historia un susurro en el gran coro del universo. Y así continuaron, caminando por la delgada línea entre lo conocido y lo desconocido, entre la revelación y el secreto, sus vidas. Un testimonio de la búsqueda interminable de comprensión, un viaje que, en muchos sentidos, apenas estaba comenzando.